de calidad, de satisfacción al cliente, son transversales a toda la organización. Porque si no son transversales, lo que va a ocurrir es que van a haber conflictos entre las áreas. Ya, por ejemplo, si una empresa, por ejemplo, está trabajando imagínense, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, productiva, a ver, como por ejemplo el caso de Asenar. Asenar, ¿cierto? Requiere, ¿cierto?, una gran eficiencia en la fabricación de las embarcaciones. Yo les cuento porque en algún momento me tocó trabajar con ellos hace años, que una cuestión que es bastante compleja de administrar es la carta Gantt de fabricación de una embarcación, porque, por ejemplo, ¿cierto?, cuando ellos importan los motores del barco, la idea es que el motor llegue, ojalá, cuando el casco esté lo suficientemente avanzado para colocar el motor, pero no lo suficientemente avanzado como para cerrar el barco y no poder colocar el motor. Entonces, lo mismo, ¿cierto?, con la provisión del acero, con todos los elementos de terminaciones, que muchos de ellos son importados, ¿cierto?, y llegan por barco y se demoran semanas y en algunos casos hasta meses. Entonces, hay una gran planificación, una gran preocupación por la eficiencia, y entonces, si uno, por ejemplo, le da, ¿cierto?, si hay áreas de la organización que están muy preocupadas de la innovación, lo más probable es que esas áreas no le entreguen, ¿cierto?, lo que las otras áreas requieren con suficiente agilidad. O sea, imagínense, por ejemplo, un área que está, ¿cierto?, muy preocupada de la innovación, de crear nuevos productos, ¿cierto?, que la comunicación entre las personas es algo más, digamos, democrático, horizontal, y ocurre que las áreas productivas están esperando que les resuelvan problemas con rapidez. Ese tipo de cosas, ¿cierto?, genera conflictos, y a veces las empresas organizan el trabajo de manera que estas áreas de innovación no estén tan vinculadas al resto de las operaciones, de manera de que no entren en conflicto con las operaciones. De manera, ¿cierto?, que esta idea de las metas comunes funcione, ¿cierto?, para lo que sería, ¿cierto?, la organización, digamos, principal. Que fue el caso, por ejemplo, que yo les comento esto porque en el momento yo digamos, no me pareció. La Telefónica del Sur partió con los servicios de Internet que creó una empresa distinta que se llamaba Telsurnet, que esa empresa, digamos, funcionaba de manera bastante autónoma de la línea principal, que era los servicios telefónicos y de red. Y lo que hizo la empresa fue que ya cuando, ¿cierto?, cuando los productos asociados a Internet estaban lo suficientemente maduros, lo que hizo fue integrar, o sea, disolver, en otras palabras, Telsurnet, e integrar todo esto a las operaciones. Creo que, ¿cierto?, fue una buena decisión para que el núcleo del negocio en ese momento, que era la telefonía y los servicios de red, se mantuviera con un foco, ¿cierto?, sin distraerse demasiado hacia la innovación. Pero, ¿cierto?, para cerrar la idea, lo importante es que existan estas metas comunes y estas metas comunes se le comuniquen a las distintas áreas funcionales. Ahora, esto no es como para que ustedes se lo aprendan en detalle, pero me gustaría que si algún concepto no lo manejan, que de repente lo puedan googlear, lo puedan revisar, porque lo importante es que
O sea, cuando uno se ve enfrentado a analizar una situación, entender cuáles son las preocupaciones, ¿cierto? En qué trabajan cada una de las áreas. Porque si estamos pensando en que vamos a definir sistemas de apoyo a la gestión, esos sistemas lo que tienen que, su objetivo principal es resolver problemas, ¿cierto? Permitirle a las áreas poder hacer una mejor gestión, tener mejores indicadores, poder administrar finalmente sus problemáticas de una mejor manera. Entonces, dicho eso, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, a ver, Eleazar, cuando hablamos en finanzas, por ejemplo, de política de dividendos, ¿Sí? no sé si tú sabes a qué se refiere eso. Cuando hablamos de dividendos, ¿qué está, ¿Con arriendo del local? no, no. A ver, ¿quién sabe? Eh, hubo digamos, salió en la prensa bastante hace algunas semanas el problema, ¿cierto? Que dado el escenario, ¿cierto? De la pandemia, del problema, ¿cierto? Que estaba generándose con la cesantía, que las empresas, ¿cierto? Grandes, como el caso de Cencosud, repartieran dividendos. Los dividendos se refiere a que las empresas toman parte de las utilidades y se lo reparten a los accionistas. Entonces, ¿qué sucede, cierto? Que la empresa tiene que tomar la decisión, ¿cierto? Cuando tiene utilidades, de si le reparte parte de esas utilidades a los accionistas o la reinvierte para poder seguir desarrollando el negocio. Entonces, hay un mínimo que es el 30% de las utilidades que se debe repartir, pero las empresas podrían repartir más que eso. Entonces, si la política de dividendos está desalineada con el objetivo general de la empresa, se generan problemas. O sea, uno reparte dividendos y finalmente termina afectando la imagen general de la empresa porque, ¿qué es lo que dice la gente? Oye, están despidiendo un montón de trabajadores y están repartiéndose las ganancias. Entonces, les comento esto, ¿cierto? Porque si en alguna prueba, en alguna tarea, yo les menciono algunos de estos conceptos, la idea es que ustedes no trabajen con la intuición, sino que vayan y lo busquen. No es para que, la idea es mirar esta mirada general, pero que no es para que se los aprendan de memoria cuáles van en cada lugar. Lo van a poder usar cuando lo necesiten. Bueno, pero una cuestión más que podríamos decir que es un poquito más evidente, ¿cierto? Es las preocupaciones de producción, como por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos la productividad, la planificación de la producción, la localización de las plantas, ¿cierto? Donde, ¿cierto? Si se instalan lugares, ¿cierto? Donde se fabriquen los productos cerca de donde están los insumos o cerca de donde están los clientes. Uno piensa, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué las baterías de litio no se fabrican en Chile ¿cierto? Y se llevan las sales de litio en barco a China y las baterías se fabrican en China? Ese es el tipo, ¿cierto? de decisiones que se toman en el área de producción. Y bueno, ¿cierto? En recursos humanos, cuestiones como manejar las relaciones laborales, el sindicato, cómo se hace el desarrollo de ejecutivos. Hay empresas que les interesa mucho que los gerentes sean personas que se han formado dentro de la empresa, y hay otras empresas que lo que hacen es contratar gerentes que vengan de otras empresas. Entonces, esa decisión, ¿cierto? Ese tipo de decisiones tiene que estar, digamos, no tirarse al azar. Y bueno, como les mencionaba, ¿cierto? El diseño organizacional
es una cuestión que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con cuáles son estos objetivos transversales. Y entonces las empresas, ¿cierto?, que son más democráticas, van a tener, ¿cierto?, una forma de coordinación distinta a las empresas que son más verticales. O sea, uno, ¿cierto?, mira la Universidad Austral, en general las instrucciones que a uno le llegan como profesor siempre vienen como sugerencias. Entonces, por ejemplo, el libro que explica cómo se debe estructurar la enseñanza en la universidad se llama Orientaciones Curriculares, porque la Universidad Austral, ¿cierto?, se resiste, la gente se resiste a cualquier cosa que pueda ser interpretada como una orden, aun cuando en realidad, ¿cierto?, finalmente uno, obviamente todos terminamos haciendo, o sea, todas las carreras tienen 2 años de bachillerato, 2 años de licenciatura y 1 o 2 años de ciclo profesional. Pero como les digo, el libro nace, ¿cierto?, en el año 2004 como Orientaciones Curriculares. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿cierto?, son las preocupaciones de la estrategia funcional. Y entonces, como les comentaba, ¿cierto?, ¿qué es lo fundamental en relación a estas estrategias funcionales? En el caso de ustedes, entender los conceptos y también, ¿cierto?, ser capaces de investigar, proponer, analizar cómo se gestiona un área, cuáles son los indicadores relevantes y cómo, ¿cierto?, se construyen estos sistemas de gestión que permitan apoyar a las áreas, que es lo que vamos a ver en algunas semanas más. Eso respecto de las estrategias funcionales. Ahora, cuando hablamos de estrategia corporativa, y ahí vuelvo, ¿cierto?, a lo que mencionábamos hace un rato, esta idea, ¿cierto?, de la gerencia general, la estrategia corporativa tiene que ver con la estrategia de toda la organización. Y esta estrategia en organizaciones grandes y organizaciones que funcionan en múltiples áreas, que tienen muchos negocios, es una cuestión que tiene mucha más fuerza. Si yo pienso, por ejemplo, en el caso de Quiñenco, el grupo Luxic. El grupo Luxic tiene empresas en el área de la minería, son dueños del Banco de Chile, son dueños de CCU, que fabrican bebidas y cerveza, tienen propiedad en la Sudamericana de Vapores, ¿cierto? O sea, barcos, ¿cierto?, que transportan exportaciones e importaciones y que se mueven, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Entonces, en ese caso, en una empresa, ¿cierto?, en un grupo económico tan diversificado, la estrategia corporativa es mucho más compleja. Cuando uno habla, ¿cierto?, de la estrategia de la Universidad Austral, que se funciona, ¿cierto?, en el rubro de educación superior, es una cosa que, como les decía, es mucho más fácil de alinear con la estrategia de la facultad. Dicho eso, ¿cierto? ¿Cierto? ¿De dónde sale la estrategia corporativa? Sale de nuevo, ¿cierto?, de esta mirada externa e interna, y también, ¿cierto?, de la visión, misión y cuál es el perfil o los objetivos de la empresa.